A ver, si yo les pido a todos los que nos están escuchando que se imaginen a un gángster de los años 20, lo más probable es que piensen en un matón ruidoso, tipo con una ametralladora Thompson. Totalmente, el típico estereotipo del cine, digamos. Claro, acribillando la fachada de un bar a los tiros limpios en el medio de la calle. Pero, y acá viene lo bueno, los archivos históricos que vamos a desmenuzar hoy revelan a un tipo que conquistó el inframundo británico no con ruido, sino con un silencio absoluto. Un silencio aterrador, te digo. Mal, un silencio que te congela la sangre. Hoy vamos a diseccionar la mente táctica de Thomas Michael Shelby. Así que muy buenas noches, amigos del misterio. Bienvenidos una vez más a las madrugadas de Radio Intensa. Buenas noches a todos. Misterios más ocultos y macabros de nuestra historia. ¿Qué haces, Che? ¿Todo tranquilo en las sombras? ¿Cómo andamos? Todo en orden por acá. Aunque, a ver, te digo la verdad. Después de repasar la pila de registros policiales y artículos de especialistas que nos mandaron para analizar hoy, la tranquilidad te dura muy poco. Me imagino, es un material pesadísimo. Es un material que directamente te hiela la sangre. Estoy preparadísima para meternos de lleno en esta inmersión, porque hay mucho que desarmar. Es que hoy, oyentes, traemos un viaje a las sombras que les va a volar la cabeza. Basándonos en esta recopilación de documentos de la Inglaterra de posguerra, no vamos a hablar de un fantasma ni de un fenómeno paranormal. No, para nada. Hoy hablamos de un monstruo de carne y hueso. Y como decíamos al principio, sáquense de la cabeza al mafioso de caricatura. Los investigadores nos muestran a un auténtico rey del terror psicológico. Exacto. Un tipo que, en medio del humo, el hollín y las fábricas de Birmingham, forjó un imperio gigantesco manchado de sangre y carbón. Y esa es justamente la misión central de nuestro análisis de hoy. O sea, no estamos acá para hacer un simple inventario de crímenes o repasar una lista de víctimas. Claro, eso sería aburridísimo. Tal cual. Nuestra misión es extraer la mecánica subyacente. Thomas Shelby era, en su núcleo, un estratega militar de altísimo nivel, operando bajo el disfraz de un líder criminal. ¿Qué definición esa, eh? Imperios económicos. Vamos a entender cómo el trauma más profundo puede ser reconfigurado para construir a un líder absoluto. A ver, para entender esa crueldad, esa capacidad de operar en la más densa oscuridad, los registros marcan una línea de partida ineludible. Para entender cómo funcionaba la mente de este tipo, hay que ir al lugar exacto donde su humanidad se hizo pedazos. Las trincheras francesas. Exactamente, las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los especialistas militares y los psicólogos que analizan su perfil coinciden en que la guerra de trincheras fue, digamos, su verdadera escuela de negocios. Suena macabro decirlo así. Es macabro, pero es real. Imagínate el nivel de horror, Che. Barro hasta las rodillas, enfermedades, artillería pesada destrozándote los tímpanos día y noche, y ni hablar de la constante amenaza de los ataques con gas. Un infierno en la tierra. Literal. Y Shelby era un excavador. Su laburo específico era cavar túneles en la oscuridad absoluta bajo las líneas enemigas, escuchando cómo los alemanes cavaban del otro lado. No te encargo ese laburo. Imagínate, sabiendo que en cualquier segundo el túnel colapsaba y te enterraba vivo en el barro. Es sofocante de solo pensarlo, te juro que me falta el aire. Y bueno, cuando vuelve de ese infierno, los registros médicos de la época describan a un hombre que padecía flashbacks violentos, insomnio crónico y temblores. En ese entonces no entendían el estrés postraumático, le decían neurosis de guerra. Claro, estaban en pañales con la psiquiatría. Exacto. El tipo estaba completamente quebrado por dentro. Pero acá es donde la historia da un giro fascinante y oscuro. Esa misma destrucción mental operó en él como una cirugía psicológica. O sea, le extirpó por completo el miedo a la muerte. Claro, el razonamiento es brillante dentro de su locura. Si ya me morí en ese túnel en Francia, si ya estoy viviendo de prestado, ¿qué me puede hacer un tipo con un cuchillo en un callejón de Birmingham? Nada, absolutamente nada. Olvídate, sos intocable. Tal cual. Al perder el miedo a morir, se vuelve invulnerable a las tácticas de intimidación tradicionales. Y con esa mentalidad de acero, reúne a un grupo de sus hermanos y compañeros de armas, tipos que estaban tan rotos como él, y funda una milicia urbana, los Peaky Blinders.
Y acá los artículos criminológicos destacan un detalle técnico que es brillante pero espeluznante a la vez. La ropa. Exacto, la aplicación de tácticas de combate de trinchera a la indumentaria civil. Nos referimos a las icónicas gorras planas, esas boinas de tela de la clase obrera, a las que les cosían hojas de afeitar ocultas en la visera. Un detalle tremendo. Pero frenemos ahí un segundo, porque yo leo esto en los documentos y me pregunto, a ver, ¿hasta qué punto los investigadores separan el genio táctico del simple sadismo desquiciado? Es una línea fina. Es que, es como si Freddy Krueger te atacara con un sombrero de copa. Convertir la boina del abuelo en un arma de combate cuerpo a cuerpo es una locura. ¿Cuál es la genialidad táctica de rebanarle la cara a alguien con un sombrero? Parece simplemente crueldad injustificada. Mira, es una excelente objeción, y los historiadores del crimen la abordan directamente en los archivos. No era sadismo por diversión, era pura biomecánica y guerra psicológica. A ver, desarróllame eso. Pensalo así. En una pelea callejera en los años 20, sacar un arma de fuego hace ruido, atrae a la policía y es súper torpe en el combate a corta distancia. Claro, te metes en un quilombo bárbaro. Exacto. Y una navaja en la mano te la pueden desarmar fácil. Pero un cabezazo o un latigazo con la gorra hacia los ojos del oponente causa un daño instantáneo. Uf, qué impresión. Produce un sangrado profuso que ciega al enemigo en el acto y, lo más importante, genera pánico total en los que están mirando alrededor. Claro, te anulan en un segundo sin disparar un solo tiro. Exacto. Este terror psicológico era su ventaja competitiva, digamos. Los reportes policiales de la época insisten muchísimo en un detalle, y es que los Peaky Blinders atacaban en absoluto silencio. Eso es zarpado. Mientras otras pandillas gritaban para darse valor o hacerse los malos, estos tipos avanzaban sin decir una palabra, con la mirada vacía, fría como el acero. Esa disciplina marcial fue el mecanismo exacto con el que paralizaron y sometieron a los bajos fondos de su ciudad. No ganaban por ser más fuertes. Para nada. Ganaban porque aterrorizaban la psique de sus rivales. Pero acá es donde los archivos nos muestran el verdadero problema de Thomas Shelby. Porque uno pensaría que, una vez que logras controlar tu territorio, en small hit, armas tu negocio de apuestas, cobras tu protección y te sentás a disfrutar de la guita, no. Sería lo lógico para un mafioso común. Claro, pero hay una transición documentada en su biografía, donde esa necesidad de control barrial muta en una ambición devoradora. El tipo decide que Inglaterra entera es su tablero de ajedrez. ¿Por qué ese salto tan extremo? Bueno, los psiquiatras forenses que estudiaron el caso sugieren algo terrible. Sugieren que la paz era, paradójicamente, lo único que Shelby no podía tolerar. Qué fuerte eso. Es que detenerse significaba quedarse a solas con sus pensamientos, con los fantasmas de la guerra, ¿entendés? La expansión territorial constante no era solo ambición económica, era un mecanismo de supervivencia psicológica. Necesitaba el quilombo para no volverse loco. Exactamente. Necesitaba el conflicto continuo para mantenerse cuerdo. Y la escalada comercial de este tipo es algo que hoy se estudia en sociología criminal. Empezó operando apuestas ilegales en un garage lleno de humedad y en pocos años fundó la Shelby Company Limited. Un imperio literal. Pasó a controlar casinos en Londres, adquirió fábricas gigantescas, monopolizó rutas logísticas y el tráfico de whisky, e incluso infiltró el sistema de carreras de caballos a nivel nacional. Y ahí es donde yo, leyendo los artículos, te tengo que parar de nuevo. A ver. Porque los investigadores listan a sus enemigos, y estamos hablando de pesos pesados. Los mafiosos italianos, el clan Changreta, la aristocracia rusa en el exilio, e incluso sus tratos documentados con Winston Churchill. Tipos con muchísimo poder. Totalmente. Entonces yo me pregunto, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo hace un pibe de los barrios bajos, sin un ejército de miles de sicarios, para barrer con mafias internacionales y sentarse a negociar con la corona británica? Tiene que haber algo más profundo que un par de navajazos certeros y silencio. Olvídate. Y aquí entramos en la genialidad estratégica que mencionábamos al principio. Los especialistas en estrategia asimétrica explican que Shelby no enfrentaba a estos imperios usando la fuerza bruta. Claro, no iba al choque directo. No, él usaba burocracia, inteligencia y extorsión. Te doy un ejemplo claro de cómo operaba. Fíjate, en lugar de mandar a 50 matones a los tiros para tomar el control de un club nocturno enemigo,
Shelby infiltraba a alguien para revisar los libros contables. Ah, un estratega de guante blanco. Tal cual, descubría que el dueño estaba secretamente endeudado o cometía fraude fiscal. Entonces Shelby compraba esa deuda o chantajeaba a las autoridades correspondientes y ejecutaba legalmente el negocio. Armaba la burocracia como si fuera un fusil de francotirador. Claro, el tipo peleaba con información. Transformaba los secretos de la alta sociedad en armas de destrucción masiva. Exacto. Mientras los rusos o los tanos confiaban en su linaje o en la pura violencia física, Shelby se anticipaba 4 jugadas, como en el ajedrez. Leía las debilidades humanas. Cada acuerdo comercial que firmaba tenía una trampa legal o un chantaje implícito. Todo estaba fríamente calculado. ¡Todo! Hay una frase que se le atribuye en los registros y que resume su doctrina de liderazgo a la perfección. Él decía, el verdadero poder no está en gritar, está en susurrar. Che, esa frase es letal. Es buenísima. Es tremenda, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo si lo analizas desde el lenguaje corporal. El que grita, desde el punto de vista del comportamiento, es porque está perdiendo el control y necesita imponerse. Está desesperado. Tal cual. Es una muestra de debilidad en el fondo. Exacto. Pero si alguien tiene tu vida en sus manos, te susurra. Y al susurrarte, te obliga a acercarte, a inclinarte hacia él para escucharlo. Te domina físicamente sin siquiera tocarte. Es dominación absoluta, brillante. Los obligaba a jugar su juego, en sus propios términos. Para cuando un mafioso rival se daba cuenta de que estaba atrapado en la red de Shelby, ya era tarde. Ya estaba frito. Olvídate, ya tenía las cuentas embargadas, a la policía en el bolsillo de Thomas y las rutas de contrabando cortadas. Movía las piezas desde las sombras. Pero a ver, este nivel de hipervigilancia, este estado de guerra mental permanente, no es gratis para nadie. Y los documentos históricos son devastadores respecto al costo humano que este imperio le cobró. Uf, sí, ese es el lado más oscuro. Porque para sostener toda esta estructura, el tipo tuvo que sacrificar casi toda su humanidad. Es la gran tragedia que rodea su figura. Los cronistas de la época describen su enorme magnetismo. Poseía una voz grave y controlada que seducía a duquesas y humillaba a jefes de policía por igual. Tenía muchísima presencia. Demasiada. Se movía con una elegancia impecable, siempre de traje a medida, fumando con una cadencia casi hipnótica. Pero todo ese carisma era una coraza, nada más. Por dentro, el costo fue incalculable. Los archivos detallan cómo su ascenso estuvo pavimentado literalmente con la sangre de su propia familia. Es que yo lo analizaba mientras preparábamos esta inmersión y pensaba, construyó su vida como si fuera un esquema Ponzi de violencia, ¿viste? Qué buena analogía, ¿eh? Es que era así. No podía parar de expandirse porque en el momento en que dejaba de atraer nuevos enemigos y generar nuevos conflictos, la estructura familiar interna colapsaba por el peso del trauma y la culpa. Y esa dinámica se lo fue devorando de a poco. Es una metáfora perfecta, un esquema Ponzi de dolor. Las tragedias que documentan los biógrafos no tienen nombre. Perdió a su esposa, Grace, en un atentado que en realidad era para él. Un golpe durísimo. Destructivo. Vio a sus propios hermanos destruirse física y mentalmente en guerras que él mismo orquestó. Vio caer a figuras centrales de su clan. Cada victoria comercial gigantesca en Londres o en el extranjero le costaba literalmente la vida o la cordura de alguien que él amaba. Y la gran pregunta que te haces al leer eso es, ¿cómo un ser humano normal no se pega un tiro? Totalmente. O sea, cualquier persona común, después de enterrar a su esposa y empujar a sus hermanos al borde del suicidio por un negocio de apuestas o de contrabando, se rinde, levanta las manos y dice basta. Y ahí es donde el análisis de su resiliencia se vuelve objeto de estudio clínico. Lo que diferencia a un líder de este calibre, a un verdadero rey en las sombras, de un criminal ordinario, es su capacidad anómala para metabolizar el dolor y convertirlo en combustible. Era una máquina. A pesar de las úlceras sangrantes, del insomnio crónico, de las traiciones de su propio círculo íntimo y de los constantes intentos de asesinato, el tipo se levantaba todos los días, se ajustaba la corbata y volvía a operar el tablero. Es increíble. Y esto generaba una dinámica fascinante con sus subordinados. La lealtad que le tenía a su familia no era la de un empleado hacia un jefe.
era la devoción de soldados curtidos hacia un general. Lo amaban, lo respetaban profundamente, pero sabían con absoluta certeza que marchar detrás de él era caminar directo hacia el abismo. Totalmente de acuerdo. Es esa lealtad tóxica de la trinchera. Sabes que el comandante te está mandando a una misión suicida en el medio del barro, pero vas igual, porque es tu comandante. Exacto, no lo cuestionas. Y para sostener ese mito, digamos, para evitar que sus enemigos internacionales olieran sangre o vieran que por dentro estaba completamente roto, Shelby usó su propia imagen corporativa. Transformó la estética en un arma táctica. Es que los historiadores de la sociología criminal dedican capítulos enteros a su indumentaria en los archivos, y no por una cuestión de moda, sino de pura guerra psicológica. Todo estaba fríamente calculado. Cada elemento de su apariencia estaba calibrado al milímetro para intimidar sin mediar palabra. Fíjate cómo lo describen los reportes policiales, es tremendo. El abrigo largo, de lana oscura, pesado, que cuando caminaba por esas calles llenas de humo de fábrica, ondeaba y lo hacía ver mucho más grande. Claro, le daba una presencia imponente. Casi como si fuera una aparición, un espectro avanzando entre la niebla. Exacto. Y súmale a eso la mirada inexpresiva y el reloj de bolsillo de oro macizo que sacaba lentamente, no solo para ver la hora, sino para comunicarle al otro que su tiempo se estaba acabando. ¡Qué macabro, por favor! Y por supuesto, el elemento más letal de todos, su firma operativa, la frase que quedó en innumerables expedientes policiales, por orden de los Peaky Blinders. Se me pone la piel de gallina. Esa declaración no era una frase hecha, era una guillotina verbal. Cuando esas palabras se pronunciaban, se suspendían las reglas de la sociedad civil y entraban en vigor las reglas de la trinchera. Proyectaba un aura que decía claramente, soy Thomas Shelby. Y ustedes son solo turistas en mi mundo. Te congela la sangre, Che. Es esa elegancia puesta al servicio de la destrucción total. Saber que la aniquilación de tu negocio o de tu familia viene a buscarte vestida de sastre impecable y te lo informa mientras se acomoda los gemelos de la camisa es infinitamente más aterrador que un loco gritando con un arma en la mano. Totalmente. Demuestra un control psicópata del entorno. Definitivamente. Y como síntesis de todos estos archivos que hemos estado analizando esta madrugada, la conclusión de los investigadores es categórica. A Thomas Shelby no se lo puede reducir a la simple etiqueta de villano o gángster de época. No, te quedas cortísimo. Eso es no entender la historia. Fue un titán de la estrategia, un genio táctico que comprendió cómo manipular las fallas del sistema legal, económico y humano de la modernidad mucho antes que sus competidores. Un visionario oscuro. Pero sobre todo, fue un guerrero profundamente dañado que reconstruyó su alma usando ambición desmedida, silencio y extorsión. Demostró que con una voluntad de hierro y una inteligencia brutal, el trauma puede usarse para someter al mundo. Nunca se arrodilló ante la ley, ni ante las mafias europeas, ni ante la corona británica. Y es precisamente por esa negativa a someterse que su nombre sigue resonando en los estudios criminológicos actuales. Es un viaje al corazón mismo de la oscuridad humana, sin lugar a dudas. Y mientras cerramos los archivos de esta noche, amigos oyentes, me quedo pensando en algo que trasciende a Thomas Shelby y a la década del 20. A ver, contame. Les dejo esta reflexión a todos, que surge de estos documentos, pero nos interpela hoy. Y la verdad, hiela la sangre si lo analizamos en profundidad. Si el trauma masivo, la brutalidad y el horror de la Primera Guerra Mundial pudieron forjar en el pasado una mente tan brillante, calculadora y devastadora, ¿qué clase de imperios silenciosos se están construyendo hoy en día? Qué pregunta. Con los traumas modernos, las crisis globales que vivimos, ¿qué organizaciones aterradoras están naciendo en nuestras narices? ¿Habrá hoy, en este exacto momento, alguien de traje impecable susurrando órdenes en las sombras de nuestras ciudades, manipulando la burocracia y decidiendo nuestro destino sin que jamás nos demos cuenta? Es el tipo de pregunta que uno prefiere ignorar para poder dormir, ¿no? Porque las sombras del presente, armadas con la tecnología de hoy, son infinitamente más complejas y oscuras que las del pasado. Así es, Che. Bueno, amigos del misterio, hemos llegado al final de esta profunda inmersión en los archivos de uno de los estrategas más fascinantes que nos ha dado la historia. Como siempre, un placer enorme acompañarlos en Radio Intensa.
No se olviden de suscribirse al canal, de darles el like, que nos ayuda un montón a seguir desenterrando estos registros. Y por favor, dejen en los comentarios qué otro caso histórico, qué otro enigma quieren que analicemos en la próxima madrugada. Los leemos a todos. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en este descenso a la oscuridad. Nos encontramos en la próxima transmisión. Descansen, si es que pueden. Hasta la próxima historia, amigos del misterio y lo paranormal. Y recuerden, el verdadero terror es saber que no estamos solos.